Todos conocemos los nombres de Pedro, Juan y los apóstoles más famosos, pero entre ellos hay una mujer cuya historia fue a menudo olvidada, malinterpretada y a veces intencionadamente borrada. Una mujer cuyo quebranto fue transformado por el amor incondicional de Jesús. Su nombre era María Magdalena. Imaginen a una mujer rota, atormentada, viviendo en las sombras del juicio y el desprecio. Así era ella hasta que Jesús la miró. No con lástima, sino con una compasión que todo lo restaura. Hoy, te invito a conocer su verdadera historia. Una historia de liberación, de perdón y del amor más puro que jamás haya existido. Quédate conmigo y descubre cómo una vida en ruinas puede convertirse en un faro de esperanza. María vivía en Magdala, una próspera ciudad a orillas del mar de Galilea. Pero su vida no era nada próspera. La Biblia nos dice que estaba atormentada, no solo por un pasado doloroso que podemos imaginar, sino por la opresión literal de 7 demonios. Imagina la angustia, la soledad. No tenía paz, no encontraba descanso. La gente a su alrededor la miraba con desprecio, susurrando a sus espaldas, tratándola como si no valiera nada, como si estuviera permanentemente manchada. Su existencia era un túnel oscuro sin salida aparente. Pero un día, en medio de esa oscuridad, una luz inesperada apareció. Jesús de Nazaret pasó por su camino. Él no la vio como los demás. No vio su reputación, su dolor o los demonios que la afligían como una condena final. Él vio su alma, su verdadero valor. Con una sola palabra, con una mirada cargada de un amor que trasciende todo entendimiento humano, la liberó. En un instante, las cadenas que la habían atado durante años se rompieron. 7 demonios fueron expulsados. Y desde ese preciso momento, la vida de María Magdalena no volvió a ser la misma. La mujer que todos conocían había desaparecido para dar paso a una nueva creación. María Magdalena no solo fue sanada en su cuerpo y su espíritu, fue completamente transformada. Su gratitud y su amor por aquel que la había restaurado eran tan inmensos que se convirtió en una de sus seguidoras más fieles y devotas. No era una discípula lejana. Caminó junto a Jesús y los 12, absorbiendo cada una de sus enseñanzas, siendo testigo presencial de milagros que desafiaban toda lógica. Vio a ciegos recuperar la vista, a paralíticos caminar y a multitudes ser alimentadas con casi nada. Ella, que había conocido el juicio de los hombres, entendió algo profundo que muchos de los líderes religiosos de la época no podían comprender, que Jesús no había venido al mundo para condenar, sino para salvar y restaurar. Él no apartaba a los quebrantados, los buscaba. María se convirtió en una prueba viviente de su misión. Su presencia constante al lado del Maestro demostraba que el amor de Dios no discrimina, y su lealtad fue inquebrantable, siguiéndolo no solo en los momentos de gloria, sino hasta el final más oscuro. Llegó el momento más sombrío de la historia. Jesús fue traicionado, arrestado y condenado. En la hora de la verdad, cuando el miedo se apoderó de casi todos y sus discípulos más cercanos huyeron para salvar sus vidas, María Magdalena permaneció. No se escondió. Con una valentía nacida del amor y la gratitud, se mantuvo firme al pie de la cruz. Imaginen esa escena. Vio al Maestro, al hombre que le había devuelto la vida y la dignidad, ser humillado y clavado en un madero. Escuchó su último suspiro, sintió el temblor de la tierra cuando entregó su espíritu. El hombre que le había dado una razón para vivir, ahora entregaba su propia vida, no solo por ella, sino por toda la humanidad. Sus lágrimas caían sin consuelo, mezclándose con la tierra sagrada empapada con la sangre del Salvador. El dolor era insoportable, la esperanza parecía haberse extinguido con él. Pero, aun en medio de esa desolación abrumadora, la fe de María no se quebró. Su amor era más fuerte que el miedo y la muerte. 3 días después, al amanecer del primer día de la semana, el corazón de María seguía destrozado. Llevada por el amor y la costumbre, se dirigió al sepulcro. Llevaba consigo especias aromáticas para ungir el cuerpo de su amado Jesús, un último acto de devoción. Pero al llegar, su dolor se convirtió en confusión y pánico. La pesada piedra que sellaba la entrada había sido removida y la tumba estaba vacía. Corrió para avisar a Pedro y a Juan, quienes vinieron, vieron y se fueron perplejos. Pero María se quedó allí, junto al sepulcro vacío, llorando desconsoladamente. A través de sus lágrimas se asomó dentro y vio a 2 ángeles. Le preguntaron por qué lloraba, y ella respondió con la angustia de quien ha perdido su único tesoro. Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Y de pronto,
Justo detrás de ella escuchó una voz amable que le hacía la misma pregunta. Pensando que era el jardinero, suplicó: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré». Entonces esa voz pronunció una sola palabra, una palabra que cambió el mundo para siempre: María. En ese instante ella se volvió y lo reconoció. Era Jesús, no un fantasma, no una visión. Estaba allí, resucitado, vivo, victorioso sobre la muerte. Y fue ella, María Magdalena, la mujer que había sido despreciada y atormentada, la elegida para ser la primera testigo del milagro más grande de todos los tiempos y la primera en recibir el encargo de anunciar la buena nueva. He visto al Señor. La historia de María Magdalena es un poderoso recordatorio para cada uno de nosotros. Nos enseña que nadie, absolutamente nadie, está demasiado roto para ser restaurado por el amor de Dios. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado, cuántos errores hayas cometido o cuán profundo sea tu dolor. Cuando Jesús te llama por tu nombre, como lo hizo con María en el jardín, todo puede cambiar en un instante. Él no se enfoca en tu vergüenza, tus fracasos o las etiquetas que el mundo te ha puesto. Él ve tu corazón, tu potencial, el propósito para el que fuiste creado. Y así como liberó a María de sus cadenas y transformó su dolor en un testimonio glorioso, también tiene el poder y el deseo de liberarte a ti. Solo necesitas volverte hacia Él. Porque el amor de Dios es así. Toma lo que el mundo considera inútil y desechado, y lo convierte en un tesoro de valor incalculable. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale a me gusta, compártela y suscríbete para más contenido que inspira. Hasta la próxima.